Cristo, nuestro refugio, nuestro Salvador. Dice la oración, ¿no? ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién? Si no es solamente Él. ¿Amén? Yo le pido que me acompañe ahí con una oración. Padre, yo te pido en este día, Señor, en esta hora, que tú puedas tener el control, Espíritu de Dios, de mi vida, de mis palabras, de mis pensamientos. Me someto a ti, Señor, que tú puedas establecer tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas, sobre todo aquel que está oyendo este mensaje, Señor, que tú puedas tocar nuestro corazón de una manera especial, Señor, para que podamos recibir aquello que tú tienes por medio del Espíritu de Dios como revelación para nuestra vida, revelación de lo alto, Señor, para poder ser sanados, libertados, Señor, para poder tener una comunión profunda contigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y den un fuerte aplauso al Cristo de la Gloria. Nosotros cuando lo dejamos a Él que obre, Él empieza desde que abre con los ojitos. Es más, cuando estamos durmiendo, el Espíritu de Dios también está obrando. Amén. Si nosotros no lo dejamos, no lo va a poder hacer, pero su intención es hacerlo. El tema de hoy, qué lindo cartel, sierva, la felicito. Iniquidad, conociendo qué es y cómo nos afecta. Conociendo qué es y cómo nos afecta. Y es un tema que estuvo dando vuelta en mí ya hace un tiempo, desde que el pastor Sandro nos instruye con esos estudios bellísimos. Le damos gloria al Señor y al Espíritu Santo por guiarlo en instruir a su pueblo, ¿no? No van a poder decir entonces que el pueblo va a perecer porque por falta de conocimiento. No va a pasar eso, acá no pasa, amén. Entonces, hace un tiempo que a raíz de todas esas enseñanzas que el pastor está dando, y a partir de todas las cuestiones de que uno por ahí ministra y demás, y vos te pones a hablar, y uno mismo, que el Señor nos ministra a nosotros mismos, es decir, que llevé a pensar, ¿por qué siempre somos ministrados por lo mismo? ¿Por qué siempre es el mismo desierto? Si no es salud, es enfermedad, que va incorporado, pero la enfermedad, dijo el pastor, que no es lo mismo que sanidad. Nosotros tenemos que pedir salud, ¿sí? Entonces, ¿por qué enfermedad? ¿Por qué finanzas? ¿Por qué me debilito en la presencia de Dios? ¿Por qué me aparto? ¿Por qué tengo doble ánimo? Siempre somos ministrados por la misma historia durante años. Hay siervos de Dios sirviendo, y no pongo solamente a los que recién empiezan, pastores, diáconos, colaboradores, ministro de alabanza, ministro de intercesión. Hablo en general, la rama general de los hijos de Dios, ¿sí? Que siempre son ministrados y que siempre pasan por el mismo desierto. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué pasan por lo mismo? Si el Señor nos dio autoridad que dice, en mi nombre echarán fuera. ¿Por qué si nosotros reprendemos de nosotros el que se puede autoministrar? ¿Sí? Si no, los que están preparados para eso te ministran y echan fuera de tu vida el espíritu de depresión, el espíritu de amargura, el espíritu que roba tu finanza, el espíritu de enfermedad, el espíritu de doble ánimo, y lo echas afuera. Entonces es como que sería contradictorio a lo que está diciendo la palabra, porque al cabo de un poco tiempo, no hablo mucho, hablo de salir de un culto ministrado y que a los 15 días, como mucho, más tardar un mes, vuelven a ser ministrados por lo mismo. Volvemos a ser ministrados por lo mismo. Pero ¿y entonces dónde queda la palabra que dice, en mi nombre echarán fuera demonios? Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Y por qué si le pongo la mano al enfermo para sanarlo y en el nombre de Jesús, que tiene poder, no es sanado? Y cuando pasa a otro culto, pasa a ser ministrado por lo mismo. He sido ministrada muchas veces por lo mismo. Entonces digo yo, ¿por qué? Hay algo que no me cerraba en la palabra. Y llevando a estudiar y todo lo que relacionado, obviamente, instruida por mi pastor también, ¿sí? Porque a él le preguntó, ¿es porque hay una raíz? Yo puedo echar fuera un demonio, pero no quiere decir que sea libertado totalmente.
Yo puedo reprender de mi vida todo espíritu de pobreza, pero no quiere decir que la pobreza se vaya de mi familia, porque yo lo haya reprendido o yo lo haya atado, ¿sí? Entonces hay algo más profundo que nos lleva a eso. El pastor Pedro hablaba de los huevos de Aspí, que son los huevos de la serpiente que se lanzan, ¿sí? Y vienen desde generaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo paso por toda esta situación? Porque hay iniquidad, iglesia. Un pastor puede tener 40 años sirviendo y puede pasar 40 años por la misma situación. Enojo, ira, furia, pero ministra. Pero tiene ira y está enojado. No ha sido libertado. Yo puedo ministrarlo, pero puedo tener lo mismo que usted o peor, si no he sido libertado. Cuando yo hice sanidad interior, a mí no me sacaron la raíz. No me sacaron la iniquidad. Yo renuncié, a mí me ministraron por las cosas que el Señor traía a mi mente, ¿sí? Recuerdos que iba trayendo a mi mente y me hicieron renunciar y yo renuncié y entregué, y en el transcurso de estos 10 años que conozco al Señor he ido renunciando, he ido entregando, pero también volvía a lo mismo. He vuelto a pasar por mí las situaciones que a lo mejor hace varios años las viví. Y entonces digo, ¿por qué? Si yo lo eché fuera y yo lo renuncié y yo confesé mi pecado. Porque hay iniquidad. Los que cortan ramitas, que saben, ¿sí? Si yo tomo la iniquidad como si fuera un árbol, es un tema un poco largo. No sé si voy a llegar, porque me van a empezar a hacer señas que me empiece a cortar y no sé si se puede llegar a dar todo en un solo culto. A lo mejor lo sigo dando el próximo miércoles, ¿sí? Si no lo llego a terminar. Pero es importante que los hijos de Dios entendamos y conozcamos qué es. Por esto yo voy a hacer como una introducción, en realidad, pero después el pastor Sandro, él va a dar un estudio específico sobre los tipos de iniquidades y para poder detectar muchas cosas en nuestro andar diario que no entendemos por qué suceden. Si oramos, nos congregamos, leemos la palabra, entregamos nuestra vida al Señor, le damos el primer lugar a Él, pero hay cosas que no entendemos, son desiertos, prueba, dolor, angustia, salgo de una, me meto en la otra. Estamos como Jacob que iba sacando los pocillos, ¿sí? Entonces yo necesito saber y conocer qué es la iniquidad y cómo nos afecta. Y después el pastor sigue con más y más profundo. Este trabajo de iniquidad puede llevar hasta años, iglesia. No es que nosotros vamos a dar un mensaje sobre esto, una enseñanza sobre esto y usted hoy va a quedar libertado de su iniquidad. Yo mientras preparaba el estudio lloré y me quebranté 25.000 veces y pensé que estaba sano. Entonces, la iniquidad es como un árbol, ¿sí? Nosotros, el árbol, si vos lo cortás con las tijeras que corresponden, las raíces, las hojas secas o las plantitas, ¿cómo se llama? Las ramas que están secas, vos las cortás con la tijera que va, vos las vas a poder cortar perfectamente, van a quedar como corresponden. Pero si nosotros agarramos un árbol y queremos cortar esas ramas secas con una tijera común, no solo que nos vamos a lastimar nuestras manos, nos vamos a cortar y las ramitas van a quedar desfiguradas. Si era como más o menos yo queriendo cortar un arbolito, una cosa así, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que usar las herramientas precisas que corresponden para poder cortar ese árbol y cortarle las raíces, y cortarlo de raíz, poder poner un hachazo y cortarlo y quitarlo, y que no vuelva a crecer. Pero yo lo único que estoy haciendo cuando
perdono o cuando renuncio o confieso mis pecados, mis maldades y todo lo que uno puede llegar a renunciar, yo lo único que estoy haciendo es cortar las ramas secas con una tijera que no está cortando bien. No estoy usando la herramienta que Dios me dejó, ¿sí?, para poder ser cortado y usar un hacha que corresponda, que corte de raíz mi situación, ¿sí? Entonces yo necesito conocer qué es la iniquidad y cómo afecta mi vida, y ustedes van a entender después de esto un montón de cosas de su andar diario, de su vida diaria, de situaciones que viven desde que conocen a Cristo y desde antes de conocer a Cristo, porque la iniquidad es tanto para cristianos o no cristianos. El tema es que el que es libertado es el Hijo de Dios. ¿Se corta? ¿O me parece a mí? Se corta. Se corta. Bueno, gracias, siervo, porque después lo otro preparado. Amén. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Amén. Entonces, yo le invito a que busque el libro de Ezequiel 28. No voy a ir tan rápido, y el que quiere anotar, anote, porque son puntos importantes que le va a ayudar si usted quiere ser transformado, ¿no? Si usted quiere sacar de raíz sus cosas. Si usted no lo quiere, no tiene la obligación de querer hacerlo, por supuesto. El Señor no obliga a nadie, solo que Él da las estrategias y las herramientas, ¿sí? Y si Él ha querido que este tema se diera y se profundizara, es porque hay iniquidad. Tenemos iniquidad y necesitamos quitarlas de nosotros para que nuestra vida y esa palabra y todas las promesas de Dios puedan ser cumplidas en nosotros, porque si no la bendición no llega. No llega. Y voy a decir, pero ¿y por qué? Y creo, y tengo fe. Sí va a tener fe, pero no se va a poder dar la bendición porque hay iniquidad. Y donde hay iniquidad no puede haber libertad. Y si no hay libertad, ¿cómo hago salir de ese pozo? Me voy a volver a caer, voy a volver a ser ministrado siempre por lo mismo, ¿sí? Entonces, es un tema que a la iglesia no le gusta enseñar y que lo enseñan poco y nada, porque muchos se toman de que enseñando sobre la iniquidad después no tengo a nadie que me pase el frente para poder ministrarlo. Y no es así. Siempre va a haber algo por qué ministrar, porque hasta que el Señor venga a buscarnos siempre va a haber cosas nuevas para ir sacando, ¿sí? Entonces yo el Señor me va a ministrar, pero por otras cosas. ¿Qué sentido tiene que todo el mundo pase a ser ministrado, que esté lleno de gente ministrado, haciendo liberación y restauración, si cuando van a venir de acá 2 meses van a estar igual? Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros podamos ser libertados, sanados y restaurados todos los días. Porque por algo envió a su Hijo a morir por nosotros. Si no, ¿qué sentido tiene que fuera la cruz? ¿Para echar fuera demonios? ¿Para reprender al espíritu? ¿Para callar a Satanás? No, no fue solamente eso. Fue para que tuviéramos una sanidad completa. Entonces, es un tema que en muchas iglesias no se da, no se enseña, por temor a que después nadie pase a ser ministrado. Pero es una gloria a Dios, porque quiere decir que el Espíritu de Dios está obrando y porque quiere decir que los hijos le estamos abriendo el corazón a Dios. Y la idea es que Él pueda entrar en nosotros y Él pueda obrar. No la idea es que le echemos fuera demonios para que esté la iglesia llena. No es esa la función de Dios. Él quiere que todos seamos restaurados. ¿Sí? Amén. El auto lo podemos dejar después. 28:15. La iniquidad etimológicamente quiere decir lo que está torcido del diseño de Dios. Diga conmigo, torcido del diseño de Dios. Entonces, la iniquidad etimológicamente significa lo torcido del diseño de Dios. Es decir, que va lo contrario al camino de Dios. Esa es la iniquidad. Es decir, toma su lugar desde el momento, inicia con Lucifer, un arcángel creado por Dios, bello, hermoso, precioso, pero que en un momento de estar con el Señor quiso ser como Dios.
Entonces entró en él esa decisión de separarse de Dios y pensar lo contrario de Dios y querer torcer el diseño de Dios. Por eso Satanás fue expulsado del cielo. ¿Sí? Se llama cielo, pero no es que el cielo allá, el cielo de la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, él fue expulsado del cielo. Porque él quiso hacer y sentarse y ubicarse como Dios. Y Dios es Dios. No hay otro igual. Y no va a haber otro igual. ¿Amén? Entonces todo inicia con Lucifer, porque él fue el que torció el camino de Dios, torció el diseño de Dios. Amén. Dice, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Habla de Lucifer, habla de Satanás. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín, protector, ¿sí? Porque era precioso y estaba cerca, muy cerca de Dios. Muy cerca de Dios, ¿sí? Te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tu santuario por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a ceniza. Lo expulsó. Entonces, de ahí viene, porque Satanás, Lucifer, quiso ser Dios. Entonces él quiso cambiar los designios de Dios, y desde que él fue expulsado, ¿qué hizo? Él tenía que hacer su trabajo. Él se iba a vengar de lo que Dios le hizo. ¿A quién toca? A Adán y Eva. Le mintió, lo engañó, lo sedujo y cayeron en pecado. Entonces desde ahí viene ese pecado que entra en nosotros. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ese pecado entró en nosotros sin querer recibirlo. Entonces, como entró en él, ¿sí? Entró en nosotros por transmisión espiritual, y nosotros no pudimos librarnos de eso. Entonces nacimos pecadores. No pudimos nacer con el designio que Dios había establecido para nosotros. Él había creado un plan perfecto para nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, no lo pudimos concretar por lo que hizo Satanás con Adán y Eva. ¿Sí? Entonces ese pecado entra en nosotros. Desde ese momento, esa iniquidad entra en el corazón del ser humano y entra en los hijos de Dios, no en toda la humanidad. ¿Sí? La cosa cambia después cuando nosotros recibimos a Jesús, pero ese plan de las tinieblas del enemigo entró en nosotros. Por lo que Él hizo, lo recibimos nosotros. Lo mismo pasa con las iniquidades. Sin buscarlas, ¿sí? Sin golpear para poder recibirlas, las hemos recibido. Porque cuando nosotros nacemos tenemos un ADN físico, ¿sí? Iguales que papá dice siempre, vos tenés las mismas caras que yo. Yo tenía. Yo soy nueva criatura. Yo nací con una parte física, ¿sí? A mí siempre me dicen, son igual a tu hija. Nos ponen una foto con las nenas, dicen, ustedes son iguales. Entonces nacemos con un ADN genético, ¿sí? El carácter, la parte física, Entonces, pero también nacemos con un ADN espiritual y que se transmite por el cordón umbilical. Entonces, físicamente se transmite por el cordón umbilical, pero espiritualmente hay un cordón espiritual que se transmite de generación en generación. Y eso va creciendo, y eso va creciendo sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo enseñe, sin que nadie lo explique. Y uno va creciendo en lo espiritual y no entiende por qué tiene que pasar tantas cosas que pasan.
Vamos a tener pruebas y dificultades, pero no vamos a caer siempre en lo mismo. Un hijo de Dios no puede vivir en miseria ni pobreza. Ahora, ¿cómo estuvieron nuestros padres con la economía? ¿Cómo estuvieron nuestros abuelos con la economía? Si ellos fueron estafadores, si ellos arruinaron la vida de otras personas, nosotros vamos a recibir todo eso y vamos a pagar consecuencias de ello. ¿Y saben qué? Lo que nosotros recibimos se lo pasamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos a sus hijos. El siervo leía Isaías 59, ¿cierta? 59.2. Isaías 59.2. ¿Se entiende hasta ahí o voy muy confuso? Si ustedes lo ven que es muy confuso, levante la manito y volvemos a explicar, ¿sí? Entonces, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Iniquidad es el diseño torcido de Dios. Es lo que quisieron torcer de Dios, ¿sí? Dice, nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan a luz perversidad. Dios es un Dios de amor. Hablábamos con una de las siervas. Dios es Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Él también va a hacer cumplir su justicia. Él no te va a decir, te voy a abrazar y te voy a bendecir cuando las cosas no van. Y no van. Si vos vas a hacer tu designio, tú vas a hacer tu voluntad, no pretendas que recibas la bendición de Dios. Y vas a recibir la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque te separaste de Dios. Al no poder cumplir su voluntad, ¿sí? Te separas de Dios. No nos separamos de Dios. Cuando yo directamente hago mi voluntad, estoy separada de Dios. Por más que yo ore, por más que yo clame, por más que yo lea la palabra, estoy separada de Dios. Y aún más con iniquidad. Así que imagínense, nuestra vida espiritual es que un combo, es un caos. Y yo creo que porque salto y alabo y me arrodillo y quebranto y lloro, estoy limpia. No estoy limpia. No estamos limpios. Hay iniquidad. Tengo que sacarla. ¿Para qué? Para tener una vida espiritual en crecimiento, para poder perdonar, para que mi matrimonio funcione, para que mis hijos no reciban lo que yo recibí. Si no va a venir una agüita y te vas a sacudir, porque hay iniquidad. Iniquidad de falta de perdón, iniquidad de violencia, iniquidad financiera, iniquidad de accidente, iniquidad. Hay raíz. La iniquidad es la raíz a todo lo que me pasa. Para decirlo en criollo. ¿Sí? Más abajo. Bueno, hay una parte donde dice que hasta la tercera y cuarta generación. La iniquidad, sí. Justicia, bueno. Si alguien lo tiene, me lo dice, ¿sí? Si alguien lo encuentra, me lo dice, así lo leemos. Nuestras rebeliones no nos dejan, conocemos nuestras iniquidades, así vuelven, bueno, ya va a aparecer. Pero la palabra habla así, de que hay iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Lo que yo estoy viviendo, lo vivieron mis padres, lo vivieron mis abuelos y mis bisabuelos. Si mi abuelo y mi bisabuelo eran un chanta y estafaron a la gente, yo voy a recibir eso en mi economía, va a estar fundida siempre. Y yo le clamo, sí Señor, pero tú abres la ventana de los cielos, tú derramas bendiciones que sobreabundan, sí, porque el pan de cada día está en este hogar. Sí Señor, porque nosotros creemos en tu promesa. Sí Señor, porque tú nos guardas, tú proteges a tus hijos, a los que confiamos en ti. Pero hay iniquidad. Entonces, el desastre financiero no se va a cortar. Hablo de lo financiero, pero usted llévelo al área que le esté afectando. A mí las tenían todas. Financiero, emocional, espiritual, salud. Bueno, es una lista larga. Voy tachando, ¿no? Porque el Señor me sigue revelando cosas que tengo que seguir pidiendo perdón por lo que han hecho mi antepasado. Porque yo también lo hice. Y por recortarlo para que mis
mis hijos no lo reciban, porque la más grande mía lo recibió y la más chica también, porque yo no conocía de esto. Y usted me dice, está criada en el Evangelio, pero ¿tiene iniquidad si yo no se la saco? ¿Tiene iniquidad? Pero usted, pastora, sí, pero tengo iniquidad por lo que recibí generacionalmente, por ese ADN espiritual, que sin pedirlo lo recibí. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestros errores y vamos a Cristo y renunciamos a nuestros pecados, ¿no? Que siempre decimos que la confesión es el arma poderosa que nosotros tenemos para quitar de nosotros toda maldad. Pero el Señor separa lo que es el pecado de lo que es la rebelión y lo que es iniquidad. El Señor visita a la iniquidad, no visita el pecado, ni visita la rebelión. Pero no se puede tomar. ¿Se entiende? Amén. Él visita a la iniquidad. Gracias, Silvia. 21. A ver. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes. No, no es ese el versículo. No, ya va a aparecer, pero no es ese el versículo. ¿Cómo? Éxodo 34. Éxodo 34. 6, 7. Ahí está. Pasando delante de él proclamó el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y misericordia. Él tiene amor y fidelidad, otra versión dice misericordia. Él tiene amor y fidelidad, pero también tiene justicia. También tiene justicia. No todo es amor. El amor, por más que Él tenga que hacer justicia en nosotros, no se va a ir. Pero Él tiene que hacer justicia. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado. No son lo mismo. No son lo mismo. Son tres cosas diferentes, pero la raíz de toda nuestra malicia, maldad, como lo quieran llamar, frustraciones y demás, es por la iniquidad de ese ADN espiritual que recibimos. Usted, discúlpeme con lo que voy a decir, yo sé que no pasa en este lugar, pero si yo vengo de una madre prostituta, yo voy a ser prostituta. Es así porque es un ADN espiritual. En algún momento voy a profanar, en algún momento voy a engañar y en algún momento... ¿Por qué lo que recibí? No lo quiero, pero lo recibí. O lo he pensado. Y si no lo recibí yo, tengo cuidado que no lo reciban nuestros hijos. Porque hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación. ¿Sí? Es profundo. Yo tengo que ver qué hicieron mis antepasados. Meditar en mi vida diaria. Ver dónde tengo el freno. ¿Sí? Y buscar para atrás. Buscar un cuaderno y anotar. Todo lo que el Espíritu de Dios le revele, anote. ¿Sabe qué? Le va a dar hasta vergüenza. Muchos le van a dar vergüenza. A mí me dio vergüenza un montón de cosas, iglesia, que el Señor me reveló. Vergüenza. Pero no sienta vergüenza. Dele gloria a Dios que se lo ha revelado y que usted puede presentárselo al Señor para poder quitarlo de su vida y poder quitarlo de las generaciones que siguen. Porque si no lo hacemos, ellos también están condenados a vivir esa vida. Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Entonces usted anote, por más que le dé vergüenza. Es más, va a decir, yo esto no lo hice. O mis padres no pueden haber hecho eso. Sí, sí lo hicieron. Si el Señor te lo puso, lo hicieron. Nosotros vamos a conocer una parte, hay cosas a lo mejor de cuando somos chicos que no conocemos de nuestros antepasados, pero que las hicieron. Y que no entendemos por qué pasa.
pero las hicieron. El adulterio, la venganza, la ira, la división, son fortalezas que la han hecho nuestros antepasados. ¿Por qué no podemos tener una estabilidad en ninguna de las áreas? Porque viene de la iniquidad. Y necesitamos ser libertados de eso. Tanto los pastores, como los diáconos, como los colaboradores, como los que recién empiezan. Necesitamos ser libertados. Nosotros vamos a creer que porque renunciamos y nos quebrantamos una vez ya fuimos libertados, y no es así. Amén. Entonces, el hombre es espiritual. Como le decía, no solo con esa herencia física, viene con la herencia espiritual. Es lo que nos transmiten. Cómo estuvieron nuestros antepasados para con nosotros. Las enfermedades. Yo a Nair le transmití la hiperactividad con déficit de atención. Yo la recibí, mis antepasados la tuvieron. Y no la corté porque no lo sabía. Pero lo sé ahora. Mis convulsiones, ¿de dónde vienen? De mi antepasado. Lo recibí yo, lo recibió mi hija. Es una iniquidad de enfermedad. El reuma, la osteoporosis, dolor de columna, los huesos, diabetes. ¿Qué es iniquidad? Hay iniquidad. Esa parte la va a enseñar el pastor. Pero para que usted vea que muchas enfermedades son iniquidad. No son porque hay otra cosa y porque la tengo que recibir. No. Son iniquidad. Si no corto de raíz, no le pego un hachazo de raíz, voy a seguir orando, voy a seguir reprendiendo ese espíritu de enfermedad, pero con el tiempo va a volver a salir. La depresión es iniquidad. Yo voy a estar bien un tiempo, pero después me voy a apartar, me voy a alejar de Dios. A lo mejor no físicamente, pero sí con mi mente, sí con mi espíritu. Porque esa es la función de Satanás. Alejarnos, torcer el designio de Dios, torcer el camino de Dios. ¿Y a quién le va a torcer? A los hijos de Dios, y para los del mundo ya los tiene. Ellos ya están llevando la vida que Satanás les está dando. El tema somos los hijos de Dios. Amén. Entonces, a medida que el Espíritu le vaya revelando esas iniquidades, usted anótela. Tome un cuadernito, anótela. Si usted cree que lo que le revela el Espíritu de Dios no es parte suya, usted anótela, porque sí es parte suya. Sí es parte suya. Sí es parte suya. Entonces, pensemos como que existen dos sustancias. Una es la fe, que cuando yo tengo fe el mundo espiritual se activa, por llamarlo de así de alguna manera, y por otro lado está esa sustancia espiritual, que es la que entra desde el día que nacemos y que es producido por la iniquidad. Esa iniquidad es una maldad que han hecho nuestras generaciones, nuestras amadas generaciones, que tampoco lo han sabido, ¿sí? Nadie lo va a hacer a propósito, pero vienen, espiritualmente vienen. El pastor Sandro está enseñando de que somos seres espirituales. Por eso es importante que la iglesia sepa este tema, porque si no va a renunciar toda su vida, y va a rechazar toda su vida, y va a reprender toda su vida, y no va a lograr nada. Van a pasar los años y va a seguir siempre igual. ¿O usted creen que el diseño de Dios es venir a destruir todo? No. ¿Por qué hay familias destruidas? ¿Por qué hay hijos de Dios sin trabajo? ¿Por qué tienen hambre? Porque la función de Satanás es torcer el designio de Dios. Porque las promesas de Dios yo no las puedo cumplir, aunque las decreto. Parezco un loro barranquero diciendo la promesa de Dios. Y no llega, y estoy siempre igual. Porque es generacional. Padre divorciado, ¿qué va a haber? Hijos divorciados. Si no se somete a Dios y no rompe la iniquidad, va a pasar eso. Los padres contra los hijos se rebelan.
hicimos nosotros con nuestros padres? Los niños que son humillados, que son avergonzados. Hijos de Dios, ¿no? Que se le ríen, que se le burlan, que los dejan de lado, que no los integran. ¿Qué hemos vivido nosotros? Hemos sido rechazados, hemos sido avergonzados, hemos sido quitados de lado. ¿Cómo fueron nuestros padres? ¿Qué vivieron? Es lo que vamos a vivir. Y no los libro solamente con reprendo todo el espíritu de rechazo. En el nombre de Jesús. No se va a ir. No se va a ir. Va a estar ahí. Ahora, ¿cuántos quieren ser libertados? Amén. Amén. ¿Sí? Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado a los hijos de Dios para que podamos ser libres. Pero libres en completo. Y le digo, este es un trabajo que lleva años. No termina acá. Acá empieza. Pero no termina acá. Entonces usted tiene que soportar con paciencia. ¿Sí? Hasta que vaya revelando. Entonces usted va a tener que buscar, es como una búsqueda de tesoro, pero esto lo hace en un encuentro con Dios. ¿Y sabe cuándo el Espíritu de Dios le va a revelar? Cuando vaya al encuentro con Él. Cuando usted vaya a la presencia de Él y tenga una comunión fluida, el Espíritu le va a revelar y usted va a poder ir renunciando. ¿Sí? Un hijo de Dios, un servidor de Dios no puede vivir siempre enojado, rezongando, quejándose y malhumorado. ¿Cómo fueron nuestros padres? Cuando los esposos son autoritarios con las mujeres, ¿cómo fueron los padres de esa gente? Manipuladores y demás. ¿Cómo fueron? Las mujeres antiguamente eran sometidas a sus esposos, no podían ni abrir la boca. Bueno, ¿cómo fue nuestro matrimonio? Hablo del matrimonio, hablo de la sanidad, hablo de ese tipo de cosas, porque lo que más le sucede al Hijo de Dios son las áreas donde el Satanás tiene una legalidad, iglesia. Entonces, ¿por qué cuando yo renuncio y echo fuera el demonio no quedo libertado? Porque cuando entró esa iniquidad en mi vida, por ese área espiritual, por esa generación de generaciones, el diablo tiene una legalidad. Y hasta que yo no reconozca y no sepa cuáles son las iniquidades, el diablo va a seguir teniendo una legalidad en mi vida, por más que yo me congregue, ore, lea la palabra, busque la presencia de Dios, lo ponga en primer lugar a Él. Pero el diablo tiene una legalidad sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación, hasta que yo no lo pueda borrar, hasta que el Señor no lo pueda borrar. ¿Y cuándo lo va a borrar? Cuando yo lo pueda reconocer, cuando yo pueda saber qué me transfirieron. Esto es más o menos como el partido de fútbol, o un deporte. Vos haces un deporte, haces una falta grave, pero no te echan. Te sacan una tarjetita amarilla, pero la infracción era como para que te echaran. Nosotros espirituales es lo mismo. Nosotros venimos ante Dios, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras malas actitudes, sometemos nuestros pensamientos y demás, y la tarjetita amarilla. Pero falta la roja. Que el Señor borre las iniquidades. ¿Amén? ¿Están acá? ¿No se me fueron? ¿No se me fueron? Bueno, amén. Le damos gloria a Dios, ¿no? Porque Él quiere sanar y libertar a su pueblo. ¿Sí? Esa es la intención de Él. Entonces es importante que nosotros podamos entender que el cuerpo de este pecado, ¿sí? Los pecados, las maldades, es la iniquidad. Y eso es lo que tenemos que sacar de nosotros. Yo le voy a poder traer 25.000 mensajes que lo llenen. Pero lo van a llenar en el momento porque el Espíritu va a orar y porque su emoción tiene ganas usted de ser sanado. Usted tiene la intención de ser sanado, pero no tiene las herramientas porque no las conocían. Hoy las conoce. Hoy el Señor se las está mostrando. Hoy el Señor se las está revelando. Depende de usted entonces si quiere la libertad completa o no. ¿Sí? Entonces, es como que estamos sumergidos así en un lodo. ¿Sí? Que nos ensucia. Por más que nosotros estemos con el Señor, hay algo que nos ensucia, hay algo que tiene la legalidad de nuestras vidas. Es la iniquidad.
es la iniquidad. Dice Job 11, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Pero yo para abandonar mis pecados y dejar atrás la iniquidad, tengo que conocer cuál es la iniquidad. Y tengo que saber qué es. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la iniquidad? Todo lo torcido de Dios. Todo lo que va en contra del Señor. Y que me viene adquirido a mí por una transferencia espiritual, por un ADN espiritual. Da inicio con Luzbel, cuando él quiso ser Dios y sentarse donde estaba Dios. Es despojado, ¿sí? Entonces, él su propósito lo iba a seguir. ¿Qué dijo? Entró esa maldad, ese pensamiento torcido de lo que tenía Dios en el corazón del hombre. Y por eso se le presenta a Adán y Eva. Y ahí empieza. Y de ahí se transmite. Nacimos con eso. Pero se lleva de generación a generación. Yo no sé usted, iglesia, pero yo no quiero que mis hijos tengan eso, ni tampoco quiero vivir con iniquidad. Yo quiero que eso sea borrado de mi vida. Yo quiero llevar una vida, porque las pruebas también sirven para un crecimiento espiritual. Son buenas. Pero vos no podés estar económicamente, financieramente destruido. No podés vivir de enfermedad en enfermedad. Cristianos que viven con medicamentos. No. Eso es iniquidad. Porque dice que por su llaga fuimos sanos. Decía la alabanza, por tu llaga sano soy, por tu llaga libre soy. Me ha tocado, me dice. Me ha tocado, sí, me ha tocado, pero ha quedado iniquidad. Está la raíz. Y si no sale la raíz, yo no voy a poder ser ni sanado, ni restaurado, ni liberado, ni purificado, ni dale que va. ¿Sí? Entonces, eso es. Hay maldiciones que yo las puedo reconocer fáciles, ¿sí? Es decir, por ejemplo, lo que le pasa de un hijo a un padre, ¿sí? Una enfermedad cardíaca, por ejemplo, la tiene mi papá, la tengo yo, esas las detectas fácilmente, pero hay otras que no. Que sí o sí necesitas que el Espíritu de Dios te las revele. Y que cuando te le revele, te va a querer sorprender y te va a dar vergüenza. Y te va a costar entender por qué te tocó. Ay, pero mis padres fueron unos santos. Hay cosas que no conocen. Y si las hemos recibido es porque las han hecho. Y si no le hicieron ellos, le hicieron mis abuelos o mis bisabuelos. ¿Por qué ustedes creen que los hijos de pastores, pero si son hijos de pastores, ellos están criados con la palabra de Dios, están dentro del hogar siempre con la palabra de Dios y tienen conductas que no son correctas? ¿Qué vivió el pastor, el padre, la madre? ¿Qué conductas tuvo? Y si no conoce lo que es la iniquidad, las va a tener por más que sea hijo de pastor. Porque los ojos siempre están puestos en los hijos del pastor, pero quieren que sea intachable. Pero si tiene iniquidad no va a ser intachable. Ni siquiera el pastor va a poder ser intachable. Porque no importa el título. La legalidad, al diablo no le importa qué título tenemos. A él le importa que tiene una legalidad y que con eso va dando vueltas así. Y te ataca, y te ataca, y te ataca, y va. Y nosotros reprendemos y te echamos fuera, Satanás inmundo, fuera, Satanás inmundo. Y al cabo de 15 días volvemos con lo mismo. Hay iniquidad. Tenés duro el corazón, tenés duro el corazón. ¿Y cómo fueron tus padres? ¿Qué recibieron tus padres para que vos recibas eso? Tienen que haber sido humillados, maltratados, violentados. Nacemos con ese ADN físico, pero también tenemos ese ADN espiritual. Entonces yo lo único que puedo hacer es quitarlo de mi vida cuando el Espíritu de Dios me lo revele y borrar las iniquidades. Si no, voy a seguir toda mi vida igual. Y no es que Dios no nos ama. Lo que pasa es que Él no puede hacer nada porque Satanás tiene una legalidad. Pero si yo soy hijo de Dios, sí soy hijo de Dios, pero dice que Él borra las iniquidades. Y si yo no se las confieso, ¿cómo las va a borrar? Porque tampoco las conozco. Porque nunca nos enseñaron. ¿Amén? No sé cuánto llevo, pero me parece que no la voy a poder terminar. 45. No voy a llegar. Dice, no llego.
¿sí? Entonces, así la iniquidad entra en el corazón del hombre y empieza a crearse en nosotros esos deseos pecaminosos, ¿sí? Entonces, por ese ADN espiritual, por esa maldad que entró en el ser humano desde el nacimiento, empieza a crearse en nosotros un corazón pecaminoso, pensamientos pecaminosos. Y cuando eso empieza a obrar, ¡pam!, viene la iniquidad. Y ahí empieza el deseo de hacer el mal. Someto mi voluntad, Señor, someto mi voluntad, tu voluntad. ¿Por qué tanta lucha entre la carne y el espíritu? Porque debería ser más sencillo la vida cristiana. Dice la palabra que seremos rechazados y demás, ¿sí? Pero ¿por qué hay por qué la gente se separa tanto de Dios? ¿O lleva una vida de doble ánimo? Primero porque no tenía un encuentro con Dios. Y segundo porque hay iniquidad. Y hay cosas que no las podemos entender. Y no las vamos a entender hasta que vayamos a ese lugar de intimidad con Cristo, porque Él dice que Él borró nuestras iniquidades. Y si Él lo dijo y lo estableció, es un sí y una no. El tema es que tengo que conocer cuáles son esas iniquidades. Amén. Yo les invito a que se pongan de pie. No voy a